Buenos días, vamos a continuar con la serie Génesis, el libro de los orígenes. Hoy es el tema 49 y lo he llamado El arca reposa. Continuemos con la lectura del capítulo 8, que vamos a empezar a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes del Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Bueno, en el tema anterior hablamos acerca de cómo Dios manda este viento fuerte para que ya se detenga todo lo que había pasado en un principio, de que se abrieron las aguas subterráneas y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Ahora pasó lo contrario. Ya el Señor cierra las aguas subterráneas y cierra las compuertas de los cielos para que puedan detenerse esta lluvia. Ahora ya pasaron 5 meses. 150 días nos equivale a 5 meses. 5 meses desde que comenzó a llover. Y durante 5 meses quedamos que el arca estaba ahí flotando. Ciertamente ya había más quietud, pero seguía ahí flotando, donde afuera solo teníamos muerte y destrucción. Esto era lo que había afuera. Dentro del arca había seguridad. Afuera había desgracias, había muerte, no había vida. Ya todo había desaparecido. Y ahora el Señor nos dice que el arca, por fin, esta arca de salvación, reposa sobre un lugar. Y nos dice que reposa sobre una montaña llamada Ararat. Y esta montaña, este monte, se localiza en un extremo de Turquía, a 16 kilómetros de la frontera de Irán. Mide 5.137 metros de sobrenivel del mar. Es probable, muy probable, que con el terremoto que se ocasionó para poder abrir las aguas subterráneas, es muy probable que este monte haya quedado incluso más alto. Bueno, pero aunque haya quedado más alto, no era imposible para el Señor cubrirlo. Lo cubrió. Es probable, estas cosas pues sucedieron hace muchísimos años. Pero se sabe por registros geológicos que ha habido cambios en la geografía de la Tierra. Sabemos que de la nada, bueno, nosotros decimos de la nada, pero sí suceden varios cambios para que nazca un volcán, para que nazca una montaña, una cordillera, para que desaparezcan algunas ciudades. Se necesitan pues estos movimientos tectónicos para que pasen estos cambios geográficos. Se piensa que esto fue lo que ocurrió también en el diluvio. Hubo cambios geográficos. Fíjate que otro dato importante es que el nombre de Ararat significa la inversión de la maldición. ¿Qué quiere decir? Que sucedía al revés de la maldición. Y ahí fue donde el arca reposa por fin, y allí en el monte Ararat es donde salen los únicos seres humanos que habían quedado vivos. Bueno, aún no, en la lectura donde vamos todavía no salen, pero bueno, esto es para que entendamos. Por fin el arca deja de estar flotando y por fin se siente en un lugar firme. Ahora volvamos a pensar en Noé. Ya quedamos que primero estaba todo hecho un caos, todo se movía, las olas eran bravas y todas estas cosas que ya hablamos. Después quedamos que también era difícil el tiempo de quietud, cuando nada estaba ocurriendo, simplemente el arca flotaba. Era lo único, el arca era llevada de aquí para allá nada más. Ya no con vientos agresivos, pero ciertamente pues estaba ahí, flotando de la nada. Todo esto han sido pruebas para la vida de Noé. Y así es nuestra vida muchas veces. A veces pasan cosas de repente muy rápidas y hay todo un caos y una desesperación en nuestra vida, y luego todo se pone quieto. Y en esa quietud también hay prueba, porque también es esperar. Aquí no es una quietud de que todo va bien, sino es una quietud de no pasa nada, no hay ninguna respuesta, no veo la salida. Bueno, después de repente, en los pasados los 5 meses, se siente como el
el arca choca contra la montaña Ararat, obviamente de una manera suave. Lo estoy diciendo así para que podamos entender que ellos sintieron cómo iba flotando el arca y de repente, ¡pum!, se detuvo. Y ya. Entonces ellos podían entender, ya hemos bajado de nivel tanto que ya podemos sentir esta montaña. Y ya reposó, y al tocar con la punta de la montaña, pues ya no pudo seguir flotando el arca. Ahí reposó y se quedó ahí más tiempo. Vamos a ver todavía en las demás citas cómo fueron pasando las cosas, y aquí nos va a dar a detalle cuánto tiempo pasaba después de tal cosa. Por ejemplo, vamos a leer, esto fue en el versículo 4, ¿no? Que dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte Ararat. Bueno, hasta aquí, haciendo cuentas, han pasado los 5 meses que les comento, pero tenemos otra fecha. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º, al 1 del mes, se descubrieron las cimas de los montes. O sea, en el versículo 4, recuerden que la cuenta no es del año, sino de la vida de Noé. El arca reposa en el mes séptimo a los 17 días. Y después dice que se descubren las cimas de los montes en el mes 10º, en el primer día. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Después de esto, han pasado como 2 meses y medio, porque ya íbamos 7 meses y un poco a la mitad pasados 2 días después de la mitad del mes séptimo, y para cuando se descubren las montañas, ya vamos en el mes 10, en el primer día. Eso quiere decir que pasaron como 2 meses y medio más. Y ahí es cuando no solamente reposa el arca, sino que además las cimas, las puntas de las montañas comienzan a verse. Recuerda que había una ventana por la cual Noé podía asomarse. Se acercaba el tiempo del final de la prueba. Se acercaba el momento en el que ya se veía algo, pero solo la puntita. Ya se veía una posible solución al problema. Ya era posible el que la tierra se empezara a secar. Al sentir cómo habían reposado, se había quedado ahí el arca en el monte Ararat. Bueno, yo creo que Noé ni siquiera sabía en qué parte se habían quedado. Simplemente sintió como de repente el arca se detuvo, y luego después ya empezó a ver puntitas ahí, como digamos, él veía como pequeñas islas, pero en realidad eran la cima de las montañas. Ya empezaba a verse la salida, pero tenía que seguir siendo paciente. Y aquí Dios nos da a detalle cómo fueron sucediendo las cosas, porque Noé necesariamente tuvo que tener paciencia, y en todo este tiempo no podía dejar de creer en Dios, porque entonces iba a entrar en desesperación. Entonces iba a perder el propósito de todo esto. Así son nuestras pruebas delante de Dios. Son así como muy en cámara lenta, pero necesitamos seguir creyendo y necesitamos ser pacientes, porque, y también algo bien importante, necesitamos darnos cuenta de que sí hay pequeñas señales de que la respuesta de Dios ya viene, porque luego estamos tan desanimados que no nos damos cuenta de esas señales. Estamos tan sumergidas en nuestros problemas que no nos damos cuenta que ya viene la respuesta. El Señor sí está trabajando, como lo vimos en el tema anterior. Seguramente y sin duda el Señor no se ha olvidado de nosotros. Así que cuando estemos pasando por una dificultad, aprendamos a ver esas pequeñas señales de que la respuesta de Dios ya viene, porque eso va a alentar nuestro corazón para seguir adelante. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios las bendiga.